Muy bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar y hoy vamos a platicar de un tema interesantísimo, un tema que a muchos nos duele, o sea, a mí me tocó mucho trabajo entender. El estudio de hoy está titulado La elección de Cristo. Vamos a seguir con Marcos 3 y quiero platicarles para empezar un poquito acerca de lo que yo hago en mi trabajo. Muchos de ustedes saben que dirijo un equipo de ventas. Eh, y en este equipo de ventas tengo gerentes, tengo administradores, desde luego tengo vendedores a mi cargo, etcétera. Y existen unos momentos clave, y estos momentos clave son cuando yo tengo que seleccionar a alguna persona para una promoción. ¿Qué es una promoción? Es un cambio de puesto, es un mejor puesto en el que está. Eh, Para poder hacer eso, yo tengo que ver quién es el mejor. Por ejemplo, un vendedor se puede convertir ahora en un supervisor, pero para ser supervisor, entonces tuviste que hacer méritos como vendedor. Te hago un examen psicométrico, consulto con su jefe directo a ver cómo está, qué tal se desempeña. Yo consulto con mi jefe también si la persona que quiero promover es la persona indicada. Y este nuevo colaborador va a tener nuevas responsabilidades, va a tener una mejora económica, va a tener, por supuesto, una satisfacción por estar o por ser promovido. Pero toda esta elección que se hace en las empresas, se hace con base a méritos. Así es como se escogen los puestos en promoción normalmente. La pregunta es, ¿será que Dios elige de la misma manera? ¿Será que nos evalúa conforme a lo bueno que somos, lo bueno, lo malo que hacemos? ¿Cómo elige Dios? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo es la elección de Cristo? A medida que avancemos en nuestro estudio, entonces responderemos esta pregunta: ¿cómo elige Dios? ¿Y cuál es la elección de Cristo? Muy bien, pues abran sus Biblias entonces en Marcos 3. Vamos a leer el texto que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar Marcos 3 del 17 al 19 y me gustaría que me digan si ya están por ahí. Sí, tío, ya estamos aquí. Gracias, sobrino. Ok, bueno, voy a leer el texto entonces, a partir del versículo 7. Eh, Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Pues este es el texto que vamos a desmenuzar hoy. Espero que lo disfruten tanto como yo cada semana. Eh, Vamos a empezar con el primer versículo, que es el 7, y dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. ¿Recuerdan qué fue lo que vimos la última vez? ¿Recuerdan que vimos que Jesús había sanado a un hombre de la mano seca? Con eso él había demostrado lo que había dicho previamente, que es que él es el Señor del día de reposo.
Así el Señor acreditaba que Él mismo es nuestro reposo. La misma Biblia nos enseña que podemos descansar en Él. Entonces, viene Jesús al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud, dice. Entonces, su fama se ha escuchado por todos los rincones de la región y ahora el Señor se retira con sus discípulos al mar, se va hacia el mar. Sin duda lo que llama la atención es que dice que se va con sus discípulos y detrás viene una gran multitud de todos lados, de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Esto quiere decir de todos los puntos cardinales, del norte, del sur, del este. Era tanta la gente que le seguía, que Marcos nos dice que era una gran multitud. Y tenemos que poner mucha atención a las palabras que se repiten cuando estudiamos la Biblia. Y acá hay una palabra que se repite y es gran multitud. Permítame subrayarlas aquí. Aquí está. Gran multitud, deben ver en la pantalla, y grandes multitudes dice abajo. Bien, esta palabra grandes multitudes, no sabemos cuántos eran, pero sabemos una cosa. La forma en la que se usa esta palabra en griego, grandes multitudes, nos hace saber que es un gran número de gente, porque incluso el autor de Hebreos la usa para hacer referencia a una multitud tan grande como las estrellas. ¿Alguna vez has intentado contar las estrellas? Es imposible. Hay tantas, no acabarías. Hay unas muy chiquitas, casi no se ven, etcétera. Y con un equipo con un telescopio, pues mucho menos, ¿no? Sería imposible. Bueno, así de numerosa era la gente que seguía a Jesús. ¿Y por qué le seguía? Pues habíamos visto, por curiosidad, por interés, por intriga. Y la Biblia es clara cuando dice que lo seguían a él por las cosas que hacía. La gente lo seguía por interés, quería obtener un milagrito del Señor, por así decirlo, en lenguaje común. Miren el versículo 9. Dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. En el texto original, esta barca es un barquito, una lanchita. Entonces el Señor le pidió a sus discípulos que le tuvieran listo un pequeño bote porque la gente lo aplastaba, literalmente lo aplastaba, o sea, lo querían, lo querían para ellos, ¿no? Pero en ese intento tosco por estar cerca del Señor, lo aplastaban y así no se puede predicar. Definitivamente no, ¿verdad? Y la misión de él, como vimos en textos anteriores, era predicar el Evangelio. De aquí me llama la atención algo que me gustaría platicarles, que es, miren cómo el Señor hizo uso prudente de los recursos que tenía y tomó las medidas de seguridad indicadas para cuidar su cuerpo. Su cuerpo, al igual que el tuyo, es el templo del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, yo confío en Dios, no tengo por qué vacunarme del coronavirus, pero Dios te ha dado recursos y te ha dado herramientas para que te cuides, así como a Jesús le proporcionó un bote. Había que tenerlo listo. ¿Para qué? Para que no lo aplastaran. Entonces, si Dios te da los recursos para cuidarse, no es falta de confianza en Dios el hecho de hacer cosas para cuidar tu cuerpo. Es darle gracias a Dios por lo que tienes y hacer uso eficiente de los recursos que Él te ha dado para cuidar ese templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pensarán aquellas personas que no quieren usar cubrebocas sobre el amor al prójimo, por ejemplo? ¿O qué dirían? Jesús, ¿acaso no confías lo suficiente en Dios? ¿Por qué tienes miedo que te aplasten? ¿Por qué tomas medidas para cuidar tu cuerpo? No, quédate ahí, no te van a aplastar, confía en Dios. Pero créanme, era tanta la gente que era muy posible que sí le aplastasen. Por eso el Señor decide instalar un salón, digamos, al aire libre. Él se sienta en la barca se mete un poco al mar y desde ahí predica. Lucas narra muy bien esto. Dice que el Señor predicaba sentado en una barca dentro del mar, para que la gente que estaba en la orilla le escuchara. O dentro del lago, porque en realidad es un lago, no es un mar, ¿no? No es el océano. Muy bien. Entonces, desde esa barquita el Señor predicaba
pues ya se imaginan, yo me imagino que el Señor tenía una voz muy poderosa y muy fuerte y muy autoritativa para predicar, o sea, esa característica humana suya tuvo que ser muy, muy fuerte. Bueno, pero eso no está en el texto, eso está además con un poquito de meditación en el texto, pues puedes concluir eso igual que yo. Entonces, ¿por qué los seguían? Porque, versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuanto tenían plagas caían sobre él. Este caían sobre él se le tiraban encima. Imagínense una multitud tan grande tirándose encima, estaban convencidísimos que el Señor tenía poder milagroso y entonces ellos querían tocarle y los que tenían plagas, enfermedades, sufrimientos, todos se le tiraban encima. Por otra parte, versículo 11, los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Vemos entonces esta escena. De todas las inmensas multitudes, el Señor ha sanado a muchos enfermos, pero me llama mucho la atención que los espíritus inmundos, es decir, los demonios, se postraban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Hoy en día, las cosas no han cambiado mucho. Hay gente que busca al Señor con el objetivo de obtener algo a cambio. Señor, tengo un problema, entonces voy a ti para que me satisfagas. Mucha gente se comporta como estos enfermos y se le tiran encima para obtener algo a cambio. Es la desesperación. Hay un chiste cristiano que dice que todos son ateos, todo el mundo es ateo hasta que el avión se está cayendo. Ahí sí todo el mundo empieza a orar y a pedir a Dios y a clamar a Dios, ¿no? Las multitudes interesadas hoy y en esa fecha no han entendido que el Señor no vino al mundo a hacer milagritos, vino a predicar la palabra de Dios, vino a llamar al arrepentimiento y a salvarnos de nuestros pecados. Dios no es un genio de la lámpara para cumplir tus deseos, para cumplir tus caprichos. Dios es el creador de todo y nuestra actitud hacia Él debe ser en reverencia. Miren, en reverencia por cuán grande es Él y por cuán pequeños somos nosotros. Pero miren entonces qué curiosidad. Los espíritus inmundos sí se postraban, lo habíamos visto desde el primer capítulo de este evangelio. Y si ellos se postran ante Él, qué terriblemente pecaminoso es el corazón humano, que en lugar de temblar y postrarse ante Dios, entonces de manera soberbia dice, no, y cuestiona, no respetas a Dios. Y le cuestionas y le dices, Dios, me has dejado de amar o no me escuchas. Yo oro y no me escuchas. Haces berrinche y dices, no, yo no reconozco que Él es el Hijo de Dios, algo está mal. Y si alguna vez has hecho eso o estás pasando por esa etapa en tu vida, el llamado es a arrepentirte de esa actitud y a darte cuenta de cómo puede ser posible que un demonio se postra ante los pies del Señor y tú no. Pero bueno, el Señor entonces dice en el versículo 12, mas Él les reprendía mucho para que no le descubriesen. El Señor Jesús regañaba a estos demonios que decían que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué los regañaba? Porque en primer punto es que un espíritu inmundo, un demonio, no podía ser relacionado con el Señor. Es el mal y el bien, no pueden mezclarse. Y estamos en este evangelio respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? En el primer capítulo veíamos que la gente decía, ¿quién es este que enseña con autoridad? En el capítulo 2 la gente decía, ¿quién es este que perdona pecados? En el mismo capítulo 2 decíamos, ¿quién es este que come con pecadores y publicanos? Los espíritus decían, es el Hijo de Dios, dense cuenta. Y el Señor los callaba. ¿Pero por qué los callaba? Porque no iban a ser los demonios quienes iban a llevar el evangelio a todo el mundo. No iban a ser los demonios quienes avisaran de las buenas nuevas. Y también el mensaje no estaba completo. El Señor aún no había muerto, entonces todavía no había que predicar. Versículo 13. Llegamos a esta parte que es el clímax
el clímax de la enseñanza de hoy. Y quiero que prestes mucha atención, más atención a los siguientes versículos. Después de estas sanaciones, de callar a los no indicados para predicar, sube al monte y llamó, o sea, él los llamó. Este llamó significa los convocó. ¿A quiénes convocó el Señor? Él los llamó. A los que él quiso. Y me gustaría que subrayes esto en tu Biblia, porque es sumamente importante. Le pongas un asterisco, un marcador de texto, lo leas otra vez conmigo. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Había miles de gentes, millones de gentes aplastándole y llamó a los que él quiso. Es muy importante esto para nuestra vida cristiana. Estamos de cara ante una de las doctrinas que más le duelen al corazón pecador, al corazón humano, a nuestro corazón. Dentro de millones de gentes, dentro de tanta gente, el Señor llama a los que Él quiere. No que quiere de amar, no. Él llamó a los que Él quiso por su voluntad. En esta ocasión fueron 12. Ustedes ya lo leímos al principio, ya lo saben. Pero de miles de gente seleccionar a 12. ¿Pero por qué? ¿Por qué a 12? ¿Por qué a ellos? Y es ahí en donde nuestra mente empieza a pensar ¿por qué? Como cuando hay una promoción y decimos, oye, ¿por qué le dieron la supervisión a él? ¿Por qué le dieron la gerencia a él? Ah, bueno, por estos méritos. Ok, vamos a ver si es cierto, porque de inicio lo que nos hace pensar es, un momento, a ver, ¿por qué escogió Dios a Israel como su pueblo? Y tu mente dice, perdón, es que eso no es justo. ¿Por qué a Israel y no a otro pueblo? A ver, ¿por qué no a México? ¿No? Es un chiste. A ver, ¿por qué a 12 y no a 30 millones? A ver, ¿por qué si Dios es tan poderoso no llama a todos? No es justo. O sea, esas preguntas surgen en la cabeza de todo pecador. Y si no te lo has preguntado, alguna vez te lo vas a preguntar y yo quiero darte las respuestas hoy con la Biblia en la mano. ¿Cómo puede Dios llamar a los que Él quiere? A los que Él quiere por su voluntad sin ser injusto. Miren lo que dice Romanos 1:28. Vayan a Romanos, por favor. A Romanos 1. En el versículo 28. Vamos a leer a partir del versículo 28. Me gustaría que me avisen, por favor, cuando ya estén por ahí. ¿Quién llegó primero? Ya estoy ahí, tío. Ok, gracias, sobrino. Pablo, el apóstol Pablo en Romanos, nos va a explicar primero quiénes somos nosotros en general. Y entonces, a partir del versículo 29 dice, estando atestados, es decir, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hijos desobedientes a los padres, dice ahí, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Que los que practican tales cosas, y lo puse en rojo en la pantalla, son dignos de muerte. Todos aquellos que han pecado haciendo esto
son dignos de muerte. Entonces, si tú alguna vez has estado lleno de avaricia, de maldad, de envidia, ¿quién no ha tenido envidia? Podría mentir, por lo tanto, engaño. ¿Quién no ha estado en pleitos? ¿Quién no ha sido un aborrecedor de Dios, soberbio, altivo? ¿Quién no ha desobedecido a sus padres? ¿Quién no ha sido necio? ¿Quién no ha tenido misericordia con alguna persona? Cualquiera de las personas que haya hecho esto, dice la Biblia, son dignos de muerte. Pero no las he hecho, no solo las que la hacen, termina diciendo Pablo, sino también, sino que también se complacen con los que la practican. Y yo lo que quiero decirles entonces con esto, en un resumen gráfico y rápido, es que aquí vemos a toda la gente, a lo mejor del mundo, ¿ok? Aquí está toda la gente. Toda esta gente que aparece en su pantalla en fondo rosa está condenada ante Dios. Todos han pecado, todos hemos pecado, por lo tanto todos merecemos la muerte eterna, perdón. Dijo Dios que el alma que pecare esa morirá. Por lo tanto, es lógico concluir que Dios tiene el poder y el derecho de condenar a todos al infierno. Y si Dios mandara a toda la humanidad al infierno, estaría en lo correcto. Porque Dios así lo dijo, Dios puso la regla, nosotros pecamos, por lo tanto no hay nada que hacer. Así que cuando digas, Señor, deseo que seas justo conmigo, piénsalo dos veces, porque si Dios es justo contigo, lo único que te mereces es ser condenado de acuerdo a Romanos 1. Bien, yo sé que ahorita como que se movieron varias cosas, pero permítanme terminar de explicarles. Todavía no llegamos a la lección. Entonces, vamos a ver la definición de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios, que es rico en misericordia, decidió no condenar a todos y decidió salvar a algunos. Entonces, voy a cambiar el color de mi pluma. Háganme cuenta que Dios decide no mandar al infierno a estos, a los que puse en azul. ¿Sí lo ven? A todos estos. A estos que puse en azul, Dios decidió no enviarlos a la muerte eterna. ¿Y qué es lo que pasó aquí? A esto se llama misericordia. Dios decide salvar a algunos. Al final de los tiempos, todos los seres humanos habrán recibido alguna de las dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Habrán recibido condenación o habrán recibido misericordia, lo cual es fantástico, seguramente. Bien, entonces aquí podríamos hacernos otra pregunta. A ver, pero si Dios otorgó misericordia sobre algunos, pues entonces no es justo porque, a ver, ¿por qué no le da misericordia a todos? ¿No? Sería la pregunta a lo mejor de alguna persona. Y yo te responderé porque la misericordia es voluntaria. Dios no está obligado a dar misericordia. Perdonarte del castigo es algo que nace del corazón, es un acto de amor, es un acto de compasión. Dios no está obligado a dar misericordia, porque si estuviera obligado, entonces ya no sería misericordia. La definición de misericordia entonces es no darnos lo que merecemos. Si gustan tomar nota, misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Y qué es lo que merecemos? Muerte eterna, castigo eterno. Eso es lo que merecemos. Bien, hasta ahora no hemos visto nada de injusticia. Y tú me dirás, pero Juan, entonces, ¿con base a qué elige Dios a estos de azul? ¿Por qué Dios escogió a estos de azul? Yo todavía tengo la duda de por qué escogió a esos 12, por qué escogió a estos de azul que tú me estás diciendo. Ok, fue misericordioso, pero ¿por qué? Siempre en Romanos, vayan a Romanos 9, por favor. Ahí está la respuesta. Me avisan cuando lleguen a Romanos 9.
Ahí deben estar a unas páginas muy cerca. Si estaban en Romanos 1, están muy cerquita de ahí. Ya tenemos. Gracias, hija. Ok. En el versículo 10, Pablo va a explicar cómo es posible que Dios haya escogido a Jacob en lugar de su hermano Esaú. Jacob es la persona que se convertiría en Israel y es la persona que se convertiría en el padre de las 12 tribus, que serían el pueblo escogido por Dios. Pero ¿qué hizo de bueno Jacob para ser elegido? ¿Con base a qué Dios lo seleccionó? Disfrutemos esta parte y postrémonos a los pies de Dios cuando leamos esto. Versículo 10 dice así: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, dice entre paréntesis, Papá. pues dígame. Pusiste Romanos 1 de 29 al 32. Ajá. Ah, perdón, ¿pueden borrarlo? Es Romanos 1:10. 1. 9:10. Perdón, Romanos 9 del versículo 10 en adelante. Si se dan cuenta, el texto sí es. ¿Leyeron el texto? El texto sí es. El texto El sí texto sí es. Entonces, se repitió del otro, ¿verdad? ahí está. Corregido. Le ponemos Romanos 9:10. ¿Mejor? ¿Ya está? Ok. Entonces leamos el texto. Dice, y no solo estos, también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, versículo 11. Ojo, pues no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí es cuando empieza el cortocircuito en nuestra cabeza y dice, a ver, ¿pero por qué eligió a Jacob? Es claro que el mensaje es, cuando un bebé no ha nacido, no ha hecho obras ni buenas ni malas, entonces Dios no te elige por las obras que has hecho, porque de lo contrario yo creo, mis hermanos, que no nos escogería a nadie. Cuando ellos estaban en el vientre de su madre, tanto Jacob como Esaú no habían hecho nada, absolutamente nada. Dios eligió a Jacob y Jacob no fue escogido por algo bueno que haya hecho. No fue escogido por su linda cara, diríamos, ni porque haya hecho buenas obras. Fue escogido conforme al propósito de Dios. Y ahí pueden subrayar para que el propósito de Dios. Jacob fue escogido de esa manera, de acuerdo a un propósito santo, sabio y soberano de Dios. Lo que les quiero decir entonces es que Dios no da promociones como lo hacen las empresas o como lo hacen en mi empresa. Dios no da esas promociones, no dice, fuiste tan bueno, Rodrigo, que te voy a dar un ascenso y a partir de ahora eres, en lugar de pecador, directo al infierno, ahora vas a ser un discípulo. No, no, no. No es por nada que hayas hecho. Dios no da promociones como lo hacen las empresas. De la misma manera, cada uno de ustedes que me está escuchando el día de hoy fue elegido por Dios. Y no fuiste escogido y no fuiste elegido por tus obras. De hecho, de tus obras debes arrepentirte para venir a Él. Pero veamos entonces y sigamos en esta imagen que les puse. ¿Sí ven la imagen? Entonces, Dios ha decidido darle misericordia a este grupo que puse en el cuadro rojo. ¿Ok? Este grupo que está en el cuadro rojo debería recibir un castigo por todos los pecados que ha cometido y que cometió en su vida. Estas son almas que pecaron y que por lo tanto merecen condenación eterna. Pero si ellos no fueron castigados o no van a ser castigados o no vamos a ser castigados,
¿Quién recibió ese castigo? Porque Dios tenía que cobrar esa cuenta a alguien. Alguien tenía que morir en el lugar de estos pecadores condenados a muerte eterna. Esa persona que murió por ti es Jesús. Es el Señor Jesús. ¿Y qué hiciste para merecer este regalo? La respuesta es nada. Otra vez, no hiciste nada, absolutamente nada. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de tu nacimiento, Dios te eligió para que estés aquí hoy escuchando su palabra. Y probablemente me digas, pero Juan, soy indigno. Exacto. Eres indigno, como yo también. Mereces el peor de los castigos y mereces morir por todo lo que has hecho. Pero el Señor ha muerto por ti. El Hijo de Dios ha pagado por ti la cuenta que debías ante Dios. Y no pagó esa cuenta por tus buenas obras. Seamos sinceros, como les decía, si fuera por tus buenas obras estarías en problemas. Solamente tendríamos que exponer tus pensamientos y estarías perdido. Solamente eso. O para muchos solamente bastaría con proyectar su historial de navegación en Internet para darte cuenta que estás perdido. Alguna vez alguien le preguntó a un anciano pastor y le dijo, oye, pastor, pero es que no entiendo por qué Dios escogió a Jacob. Y él le dijo, yo tampoco lo entiendo, debió destruir a los dos. Debió destruir a los dos. Y aún así amó a Jacob. Y debió destruirte a ti y a mí, y aún así nos amó. Y nos hizo merecedores de algo que no merecemos. No nos hizo merecedores, perdón, nos dio acceso a vida eterna de algo que no merecemos. Ver esto tiene que hacer que tu corazón rebose de alegría. Miren qué recibió este grupo. Este grupo no solamente recibió misericordia en cuanto a que no recibió el castigo que merecía, sino que además recibió gracia. Y este otro grupo recibió justicia o recibirá justicia. Entonces, ¿te das cuenta que no hay injusticia en Dios? Hoy estás ante la cruz con el conocimiento que siendo merecedor de la muerte has sido declarado limpio de culpa porque Cristo murió por ti. Entonces, alégrate. Dale gracias a Dios y obedécele por todo lo bueno que ha hecho en tu vida. Y si seguimos leyendo en el versículo 14, miren qué dice. Esto es lo que es la respuesta a cuando mucha gente dice, es que qué injusto. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios ha decidido tener misericordia de ti. Si te das cuenta, tu salvación, tu llamado no depende de ti. Y muchos hoy en día, muchísima gente, está ocupada tratando de conseguir su pase al cielo. Si tú has entendido esto, hoy puedes contestar con seguridad, yo me voy al cielo. ¿Qué va a pasar cuando te mueras? Yo me voy al cielo. ¿Qué soberbia eres? ¿Por qué dices eso? No es soberbia. Yo me voy al cielo porque Cristo murió por mí, porque Dios me eligió a mí y lo hizo de una manera soberana, sabia, no por algo bueno que haya yo hecho. Yo estaría en problemas si fuera por mis obras, pero gracias doy a Dios porque mis obras no me sirven para ganarme el cielo. Hoy estaría en el infierno si fuera por ellas. Entonces, regresemos al texto, porque nos quedamos en que subió al monte y llamó así a los que él quiso. Regresen a Marcos 3. Y toda esta explicación fue para centrarnos en que el Señor Jesús llamó a los que él quiso. Bueno, entonces el versículo termina diciendo, y vinieron a él. Y vinieron a él. Esto también es sumamente importante porque ¿alguna vez has subido una montaña inclinada o algo así, una pendiente muy elevada? Hace un tiempo subí una pendiente muy inclinada en una montaña
Y solo de verla así muy, muy, muy empinada, decías, ¿en serio? Bueno, un amigo mío no quiso subir eso porque estaba muy cansado por sus rodillas o por lo que sea. Y hay mucha gente que es llamada por el Señor y los discípulos no dijeron, esos 12 son llamados y estos 12 no dijeron, ay Señor, qué flojera, está muy alto. Ay, mira, si tienes algo que decirnos, ¿por qué yo no pongo mi casa? Vamos a hacer una carnita asada, tomamos unos refresquitos y mira, no, el Señor los saca de su zona de confort y les dice, síganme. ¿A dónde, Señor? A la montaña. Y ellos sin chistar, sin quejarse, dicen, Señor, si tú dices vamos, yo voy. Y es así como debemos decir nosotros, Señor, si es contigo a donde sea. Si tú me dices salta, yo brinco. Si me dices que me quede quieto, pues me quedo quieto, como una piedra. Si me dices que camine en silencio, pues como un ninja lo voy a hacer, ¿no? Si me dices que proclame tu palabra, me voy a quedar sin voz proclamando tu palabra. Pero lo haré porque estoy agradecido porque me has llamado dentro de toda esta multitud que había, dentro de toda esta multitud que lo buscaba por interés. Me has llamado a mí y no importa dónde me llames, yo voy a ir. Te amo, Señor, porque tú me amaste primero y si estoy aquí es porque no es porque yo vine, es porque tú me llamaste. Pero vean la actitud de estos 12, fueron con él. Y vemos, y si alguno se pregunta por qué 12, recordemos que Israel tenía 12 tribus que fueron el pueblo escogido por Dios y ahora van a ser 12 apóstoles los que van a fundar el nuevo pacto, ¿no? Bien, entonces los llamó a estos versículo 14 y estableció a 12 para que estuviesen con él. Esto es muy importante, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él es para que aprendieran como discípulos y para que fueran enviados. Tanto es el tiempo que pasaron con el Señor que Pedro se movía como Jesús y los otros discípulos también. Recuerdan que cuando apresaron al Señor y Pedro siguió ahí esa noche, cuando lo negó 3 veces, le decían, tú estabas con él y él decía, no, no, pero ¿cómo no? Le decían, si hablas como él, por Dios, no puedes esconder. Y luego, cuando ya después en la resurrección hacen un milagro de sanación a una persona que no caminaba, la gente los veía y decían, oigan, ¿cómo puede ser posible que Pedro y Juan, que no estudiaron, que no tienen preparación, les reconocemos que habían estado con Jesús? Porque hablaban como él, caminaban como él, todo era igualito, eran como pequeños Cristos. Y de ahí surgió la idea de que se les llame cristianos. En forma despectiva, primero se les empezó a decir, mira, son pequeños Cristos. Pues de ahí salieron los cristianos, ¿no? Entonces, tú que te dices cristiano, ¿qué tanto tiempo pasas con el Señor? ¿Pasas tiempo todos los días? O sea, ¿en verdad es tu prioridad Cristo? ¿En verdad pasas tiempo con Él leyendo tu Biblia? ¿O eres acaso de estos que pudieron haber llamado y dijeron, ay no, yo me quedo aquí al pie de la montaña, está muy alto ahí, me va a doler si te sigo, Señor. Señor, si te sigo es muy cansado, mira, mejor aquí. Mejor cómodo. Dios no los llamó a tener una vida cómoda. Jesús llamó a sus apóstoles para predicar el evangelio. Para eso los llamó. Y para eso este llamado también es aplicable a ti. No vaya a ser que seas uno de esos que no quieras subir a la montaña. Hoy aprendimos y vemos cómo el Señor llama a estos hombres a predicar. Y también dice otras cosas, pero quisiera desglosarlas aquí en la pantalla. Les puse un gráfico que les pueda ayudar mucho a entender el texto. Primero estableció a 12 para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar. Y además les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto, hijos, familia, tener autoridad para sacar enfermedades y para sanar enfermedades y echar fuera demonios es solo el símbolo de autoridad para su predicación. Acuérdense que ellos no tenían Biblia. Entonces no cualquiera podía llegar y decir, es que el Señor Jesucristo dijo que, ¿en serio?
¿Y cómo me lo puedes garantizar? Y entonces habría alguien que dijera, lo que dice es verdad, porque ellos están sanando y están echando fuera demonios. Por lo tanto, su predicación es auténtica. Hoy no hay necesidad ni de sanar enfermedades, ni de echar fuera demonios, porque ya tenemos la Biblia, el canon está completo. Nada más para que no nos confundamos. Y entonces sí podemos decir que este llamado aplica para nosotros. Debemos pasar tiempo con Jesús para estar listos para predicar el Evangelio. ¿Y a quiénes llamó? Pues vemos a quienes dice el texto, a Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, hermano de Jacobo, perdón, a quienes apellidó Boanerges, no sé qué me pasa. Esto es hijos del trueno. Y este hijos del trueno, a mí siempre me ha llamado la atención, hijos del trueno, porque el Señor no llamó a nadie, a ningún erudito, a ningún experto en las escrituras, llamó a gente común. Ninguno, de hecho, todos ellos de alguna manera eran unas joyitas. Y vemos a Jacobo y a Juan que no podían controlar su temperamento. Y este Juan que no pudo controlar su temperamento, años después escribiría las cartas más amorosas diciendo, hijitos míos, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, que ahí Simón el cananista, si quieren pueden tomar alguna nota, es Simón el celote, que no se refiere a que él sea cananeo, no es eso, no es que sea de otra eh, pueblo, por así decirlo, sino que era de los celotes. Los celotes eran un grupo revolucionario que estaba en contra de todo lo que sea romano. Para ponerlo en efectos prácticos, los que conocen de política, hagan de cuenta que Simón era de Morena y Mateo era del PRI o del PAN. Entonces, imagínense qué chistoso y qué buena lección. Hoy, por ejemplo, priistas, panistas, morenistas, perredistas se están destrozando porque hay elecciones. Imagínense que el Señor los llama y hay uno del PRI, uno del PAN, bueno, pues entonces Simón era de un partido distinto, muy apasionado, además dispuesto a matar si era necesario. Yo no me imagino qué cara habrá puesto al llegar y ver a Mateo ahí, ¿no? Porque no era de su devoción. Pero ¿qué nos enseña esto? Que el Señor nos llama de toda ideología que podamos tener para ser uno en Él. Por cierto, no hay evidencia que se hayan peleado ninguna vez, entonces eso es bueno. Y Judas Iscariote también estaba ahí, el que le entregó. Y vinieron a casa, al final, normalmente no está en los textos originales, más bien está en el párrafo que vamos a empezar a estudiar, si Dios quiere, la próxima semana. Bueno, entonces hoy aprendimos que entre miles de personas que buscan un milagrito, entre miles de personas interesadas, cuyo destino final es la condenación, Dios te ha llamado a ti, te ha dicho tu nombre, te ha dicho sígueme, sube a esa montaña, sal de tu zona de confort. Qué gran privilegio. Pasa tiempo con Él como para eso llamó a sus apóstoles, para eso llamó a sus discípulos, para eso te llamó a ti, para que pases tiempo con Él y para que estés listo para predicar el Evangelio. Que Dios nos dé gracia y misericordia y nos lleve hacia donde Él quiere. Pues muchas gracias, hermanos. Hasta aquí llega el estudio. Ahora vamos a participar y a que me comenten sus dudas. Seguramente Regina ya quiere preguntar. Adelante, Regina, dale. De que la gente solo buscaba a Jesús para tener algo a cambio. Jesús no es un genio de la lámpara, porque Él no te concede lo que tú quieras. Y que había millones de gente y llamó a los que Él quiso. La misericordia es voluntaria, es un acto de amor, de compasión. Significa darnos no darnos lo que merecemos.
yo también apunté que podemos ser uno de esos que siguen siempre a Jesús, o de los que lo quejan y como tú dijiste, Pa, que dicen, ay, no me voy a cansar, me quedo aquí. En eso me quedo. Excelente. Y te quiero dar un ejemplo de misericordia y de gracia. Vamos a suponer que yo te digo, oye, Regina, tienes que hacer esta tarea en la casa. Ayuda a tu mamá, necesito que arregles tu cuarto. ¿Ok? Sí. Y entonces tú no lo haces, ¿no? Y entonces yo debo castigarte, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. No tengas miedo, no tengas miedo. Entonces yo decido no castigarte y entonces cuando decido no castigarte estoy teniendo misericordia. Porque aun cuando te mereces el castigo, no te castigo. ¿Y cómo sería gracia? Que además de no castigarte, te lleve yo por un helado, ¿no? Pero alguien tiene que pagar por lo que tú no hiciste. Yo Y ahí no. es donde deja de ser divertido, porque si hablamos de pecado, es ahí donde Jesús entró a pagar por ti. Muy bien. ¿Quedó claro, Regina? Sí. Ok. ¿Rodrigo? Sí, yo puse que tenemos que pasar tiempo con Jesús para estar listos para predicar el Evangelio. Hoy en día no necesitamos una verificación, o sea, una credencial como era antes, que teníamos que a los 12 apóstoles les dieron, les dieron la verificación de que su enseñanza era verdadera. Hoy en día no necesitamos ese permiso, digo, esa verificación, pero pero de todos modos vamos a hacerlo bien. Jesús llamó a los que Él quiso y nos salvó. Él pagó el precio de... Él pagó el castigo que nosotros merecimos. Y para nuestra salvación, para que tengamos vida eterna. Eso es misericordia. La misericordia es no darnos lo que merecemos. Muy bien. ¿Te sirvió la gráfica que les hice? Sí, eso sí. Ok. Gracias, hijo. Vamos con los sobrinos y ahorita regresamos con mamá. Gael, Daniel. Hola, tío. Hola, Dani. Oye, Dani, hoy preparé unas Yo me quedo. costillitas. Hoy preparé unas costillitas para que coman y no vinieron. Pero se las comen mañana. Ok, adelante, Dani, perdón. ¿Con qué te quedas del estudio? Sí, yo me quedo con que la frase que más me gustó de esta prédica es: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y me quedé pensando, si otros fueran, no hubieran ido, hubieran dicho, así que chiste, no voy a hacer nada. Pero no se están dando cuenta que es más importante ir que quedarse a flojonar en su casa. Y con eso me quedo. Oye, excelente. ¿Sabes por qué? Porque Dios les ha llamado a ustedes y a todos los que están aquí. Y si Dios dice sígueme, es obedecerle en lo que Él dice que debamos obedecerle. Y mucha gente no quiere o se rehúsa. Entonces, qué bueno que lo tomas así. No hay que quedarse aplastados en casa, hay que seguirlo. Muy bien. Gael. Ay, con el diente. Hola, tío. Hola. Yo me quedo con que nosotros somos como una esponja, porque tenemos dos decisiones: nuestro beneficio o arrepentirnos de nuestros pecados y amar al Señor. Entonces nosotros somos como una esponja. A veces nos vamos hasta el agua sucia, que es nuestras cosas físicas que queremos, y no hay al Señor. Pero el Señor nos saca del agua sucia y nos exprime, nos quita nuestros pecados, nos perdona y nos lleva con Él a seguir en tu buen camino. También me quedo con que hay que ser como los demonios, que hay que estar arrodillados al Señor porque Él pagó la cuenta.
que Él pagó por nuestros pecados. Con eso me quedo. Bueno, no te vayas a portar como un demonio, sobrino, por favor. Bueno, muy bien. Me gusta la idea de postrarse. Ese sí, hay que postrarse ante Dios. En temor y reverencia. Muy bien. Gracias. Nos acompaña Laura. Muchísimo gusto, Laura. Qué bueno que nos acompañas por aquí. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Gracias. ¿Qué Muy le pareció el interesante estudio, el Laura? estudio. Muy interesante, me gustó mucho. Y Qué pues yo me bueno. quedo igual, aquí aprovecho para decirles que Sí. yo me quedo con lo que comentaba su sobrino. Ese versículo impacta porque dice que él, o sea, al final del día, Dios nos eligió a nosotros. Dice que Él llamó a los que Él quiso, entonces es lo mismo. Dice que nosotros no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. Creo que de todos nosotros el Señor nos ha llamado para un propósito y es impactante saber que Él nos llamó. Aún dice en Efesios, ¿no? Que desde antes de la fundación del mundo fuimos llamados y predestinados. Y pues ya que estamos aquí conociendo su palabra, pues seguir en ese camino, obedeciéndolo, amándolo, honrándolo y conociendo cada día más su palabra. Yo me quedo con eso ahorita. Muchísimas gracias, Laura. Efectivamente, y fíjate que hay mucha gente que dice, a ver, es que a mí me escogió Dios, ya lo sé porque ya llegué a las escrituras, etcétera, y de repente veo a mi mamá, a mi hermano, a mi primo, que no están como yo, y entonces digo, pero ¿por qué Dios no los escogió a ellos? Y la respuesta es, no lo sabes. No sabes si los escogió o no. Y además, en lugar de estar sentado cuestionando a Dios, ve y predícales. Ve y háblales de Dios. Ve e invítalos a tomar un curso, a leer la Biblia, a acercarse, porque a lo mejor tú eres el medio por el cual esos que dices que no fueron llamados se van a convertir. Por eso es importante pasar tiempo con Dios para después ir a predicar. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Tenemos a Emilio. Emilio, qué gusto verte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar? Hola, Emilio, no te oímos. Emilio dice, amén. Creo que no puede hablar. Emanuel, ¿estás por ahí? Sí, Hola, Emanuel, ¿con qué te quedas del estudio? ahora, pues lo mismo de que Dios, si no, bastantes pues en el planeta, que cada vez nacen más y más y más, nos escogió a nosotros. Si no bastantes en el planeta nos escogió a nosotros, Dios. Entonces, la verdad, eso sí, se puede decir que, cuando piensas en eso, puedes pensar que somos únicos para Él, en el sentido de que, en el mismo sentido de que cada vez hay más y más y más personas, y Dios nos quiso a nosotros. Eso es lo Gracias, impresionante, Emanuel. la verdad. Sí. Y eso que dices también toca el corazón porque Él nombró a cada uno. Y Dios, en su sabiduría, en su inmensa gracia y misericordia, puede y te nombra a ti por tu nombre, a Regina, a Rodrigo, a Miriam, a Juan. Es increíble, ¿no? Ese trato personalizado, pero muchísimas gracias, Emanuel. Bueno, Bro, ¿me escuchan? Hola. Hola, Emilio, adelante. Es que no sé qué pasa con la computadora, a veces falla su micrófono, pero ya me tuve que conectar en el teléfono. Ok. Pero pues qué bendición volver a estar acá, hermanos. La verdad ya me hacía falta. Ya después que terminemos, si quieren les cuento por qué dejé de entrar, no sé si hay tiempo. Sí, 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 claro. Pero bueno, con lo que me quedo el día de hoy, un versículo que la verdad me llegó un montón, es el versículo 13 que dice, llamó a los que quiso. La verdad, es la segunda vez que el Señor me habla de esta forma. Ahorita les van a entender por qué, ¿no?
O sea, a mí me puse a reflexionar, ¿no? De que entre tanta gente, ¿no? Porque somos millones, millones en el mundo, ¿no? Me escogió a mí. O sea, él tuvo que ver algo especial en mí, ¿no? Y la verdad, yo no encuentro respuestas porque para aquellos que no saben de qué me salvó el Señor, pues a mí me salvó del alcohol y las drogas, ¿no? O sea, ¿qué tuve yo en especial siendo un borracho y un drogadicto para que me haya escogido entre millones de personas, ¿no? Incluso es hermosísimo, ¿sí saben? Es precioso, ¿no? Porque incluso con un versículo que igual me habló mucho, que es Hebreos 3:6, si no estoy mal, que dice, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? O sea, o sea, todos los días me lo recuerda el Señor y es algo que oro para que me dé respuesta, ¿no? Y, y pues con eso, ¿no? Que entre tantas personas nos escogió a nosotros, ¿no? Tuvo que ver algo especial en nosotros para que nos haya escogido, ¿no? Y es hermoso, ¿no? Bueno, yo Ok. con eso me quedo, bro. La verdad, estuvo muy bueno el estudio de hoy, la verdad. Me habló mucho con ese versículo, la verdad. Y igual, algo que me gustó mucho es que cómo la gente se le iba al Señor, ¿no? Se la abalanzaba, ¿no? Pero algo que podemos ver allá es que no lo hacían por amor, o sea, que porque creían en Él, ¿no? Sino lo hacían por simple, ¿cómo se le dice? Simple interés, Interés. ¿no? Mm. Exactamente, interés, porque como decía, ¿no? Él podía sanar, él podía hacer de todo, ¿no? Incluso lo podemos seguir viendo ahorita, ¿no? Como dijo el ejemplo del avión, así somos nosotros, ¿no? Cuando estamos bien, pues andamos, se nos olvida el Señor completamente, Sí. pero cuando nos llega una aflicción es cuando buscamos del Señor, ¿no? Cuando en realidad no debe ser así, se debe buscar al Señor día, tarde y noche, las 24 horas del día, todo el año, ¿no? Exacto. Y, y, y es con eso, pues nos pondríamos a pensar si de verdad adoramos al Señor de corazón o lo hacemos por simple interés, ¿no? Es algo que nos debemos poner a reflexionar, bro. Y bueno, yo con eso me quedo, hermano. Estuvo muy chido hoy Muchas gracias. la Muchas plática. gracias, Emilio. Te extrañamos. Esperamos verte más seguido por acá y en contacto. Yo quiero preguntarle al resto del grupo, eh, si alguien quiere contestarle a Emilio su pregunta. Él ha estado orando por esta pregunta. Nos dice que me vio el Señor de especial. ¿Qué tuve yo de especial para que me llamara? ¿Quién quisiera contestar esa pregunta? Rodrigo, tú, adelante. Pues nada, como tú habías mencionado antes, Dios nos salvó porque tuvo misericordia de nosotros. Toda la salvación es por gracia. Muchas gracias, hijo. Emilio, como dice Rodrigo, Dios no vio nada especial en nosotros porque no tenemos nada especial. Nos salvó solamente por su gracia y por su misericordia, nada más. Si tuviéramos algo lindo, entonces nos sentiríamos mejores. Y si quieren, vayan sus Biblias a Romanos 3. En Romanos 3, en el versículo 9, Dios nos dice quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos en realidad nosotros? Todos en general, todos. Y todos estamos al mismo nivel. Y puse otra vez la imagen de los patitos que están aquí. Y si te das cuenta, Emilio, todos los patitos son iguales. Todos son iguales. Y a uno, Dios lo saca de ahí. Por eso me gustó mucho la imagen, porque ejemplifica mucho lo que vamos a platicar hoy. Entonces en Romanos 3, en el versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo contesta, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos, como está escrito, y usa un salmo. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, otra vez, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esos somos, mis hermanos, esos somos. Esos somos nosotros, esos patitos iguales, todos pecadores, todos pecaminosos, ni uno solo hay especial de nosotros. Y esto maximiza todavía más lo que tú dices que es impresionante. Lo maximiza más porque entonces, si no tuve nada especial y me escogió Dios, mucho más agradecido debo estar con ello. ¿Sí me expliqué, Emilio? Sí, bro. Bueno, Gracias. Cheli, te falta participar, ¿verdad? Y mi mamá. Sí, bueno, a mí desde el 10 me llamó mucho la atención, decía, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, y pues conocían y escuchaban de Jesús, pero querían algo muy superficial, solo querían su beneficio. Entonces pues lo buscan por interés, no hay una convicción. Entonces también como que me pongo a pensar en que a veces puedes caer como en un cristianismo light, en el que voy y ya toqué a Jesús, ya me sacó de mi problema y entonces puedo regresar a mi vida anterior. Y me llamó mucho la atención ese versículo, y también el 13, como creo que a todos, que pues primero Él llama a los que Él quiere, como nos dices, por su soberana voluntad. Él dice, tú sí, tú no. Y muchas veces nos ponemos a ver, ¿y por qué a él no? Cuando la pregunta debe ser, ¿por qué a mí? ¿Por qué me eligió a mí? Y pues seguir el ejemplo de esos 12. Cuando Jesús los llamó, ellos fueron, obedecieron. Entonces, si ya tienes el llamado, si ya fuiste salvo, si ya te eligió el Señor, pues ¿qué tienes que hacer? Obedecerle. ¿Y cómo le obedeces? Siguiendo su palabra, pasando tiempo con Él, obedeciendo sus mandamientos para poder caminar y poder estar pues lleno de Él, y que te llama por tu nombre o te lo cambia en algún momento, pero conoce todos tus defectos, conoce todas las cosas malas y las porquerías que puedas tener, y Él las conoce, y aún así te elige y te da un nombre nuevo, tal vez, para poder seguir adelante. Y eso es con lo que me quedo. Y es bíblico lo del nombre nuevo. Muy bien. Mamá, faltó. Rodrigo. Tengo una duda. Dígame. Cuando dice y vinieron a casa, ¿quiere decir que se quedaron en casa de Marcos? No. En la próxima sesión vamos a profundizar eso. No sé por qué los traductores de Reina Valera decidieron dejar el vinieron a casa en un párrafo donde no corresponde. En el texto original, el párrafo termina en antes de vinieron a casa. ¿Cómo dice? A ver. Cuando menciona después de que, y Judas Iscariote, el que le entregó, ahí termina el texto griego. Y vinieron a casa está después. Seguramente es la casa en donde predicaba Jesús. A lo mejor es la casa en donde que habían quitado el techo y ya le habían puesto techo otra vez. Puede ser. Muy bien. Mamá no nos ha mandado beso. Ahí está. ¿Y el beso? ¿Y el beso? Volado. ¿Y el beso? ¿Ya lo mandó? No lo vi. Ahí está. Ahí está, ya está. Muy bien. Gracias por su participación, mamá. Pues mis hermanos, de verdad que qué agradable y qué lindo pasar tiempo en familia hablando de la palabra de Dios. Creo que sigue que hagamos una oración para poner nuestra vida, como siempre, en manos del Señor, que nos guíe en medio de toda tribulación, en medio de toda angustia, sea que sea lo que estés pasando, el Señor ahí está. Él es fiel, nunca nos va a abandonar. Somos nosotros los que
damos pasos equivocados. Cheli, ¿puedes orar, por favor, para la semana? Gracias.